noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las noches que tenemos la oportunidad de estar con ustedes, traemos, gracias obviamente a su recomendación, a los mejores hombres, seres humanos que aportan su experiencia, su conocimiento en el ámbito político, económico, social, medio ambiente, en fin, todos los de los quehacer humano que permita fundamentalmente sumar hacia ustedes que son los nuestros televidentes, a nosotros como parte también de una sociedad civil organizada y obviamente hacia lo que es lo más importante, hacia el colectivo nacional y mundial. Esta noche tenemos de nueva cuenta, porque así lo habíamos comprometido, a nuestro muy querido amigo, el licenciado Manuel González Espinosa, quien, entre otras cosas, entre otras muchísimas cosas, ha sido todo, menos gobernador del estado, no porque no lo merezca, sino porque las circunstancias no se dieron en tiempo y forma. Para mí, como lo repito y lo repetiré siempre, es un privilegio contar con su amistad y esta noche con la oportunidad de charlar con él de lo mucho que él sabe de política y otras cosas más. Mi querido Manolo, sé bienvenido. Gracias una vez más por estar en este programa En Voz Alta. Gracias a ti, Gerardo, y por tus comentarios, desde luego. Gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes, Rodolfo, Ernesto, y a las órdenes para dialogar sobre lo que ustedes indiquen. Muchísimas gracias. Eso es lo bueno de que no tienen miedo de dialogar de nada. Bien. Mi gran compañero de trabajo, noche tras noche, de martes y jueves, a quien yo le doy la más cordial bienvenida y mi reconocimiento siempre, es a nuestro queridísimo Rodolfo Camposeco Torres, el genio en informática, por acompañarnos. Muchas gracias, Rodolfo, por tu compañía, como siempre. Al contrario, Gerardo, muchas gracias a ti y bienvenido de nuevo, Manuel. Y una vez más, como todas las noches, claro, cuando no se toman sus vacaciones, mi queridísimo maestro, hermano, amigo, Ernesto Rodríguez González, maestro de las 4 décadas, como dice claramente Rodolfo, pero 4 décadas al frente de la Cátedra de Derecho en forma ininterrumpida en la Universidad Autónoma del Estado de México, en esa gran facultad de jurisprudencia hoy denominada de Derecho. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto y mucho placer estar con todos ustedes, mi querido Gerardo, en este programa En Voz Alta. Manuel, mucho gusto en saludarte una vez más, Rodolfo también, y creo yo que es muy importante la opinión que se pueda dar en este sentido, desde el punto de vista técnico, conocimiento y la práctica, que es lo más importante. Así es, así es. Mi querísimo Manolo, y Manolo lo digo con el gran cariño. No sé, muchas gracias. Nos habíamos quedado en la plática anterior sobre el análisis de lo que era la problemática nacional y tocamos también parte de la problemática internacional. En la problemática nacional empezamos en esa ocasión, con la situación de los inmigrantes. Pero se quedaron muchas cosas también, ya por la carencia de tiempo, sin mayor oportunidad de conocer tu importante opinión sobre este multitraído tema del aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Muchos dicen que, y obviamente sustentado, que el presidente electo no tenía ninguna facultad para poder llamar a esta consulta popular. Segundo, que obviamente esta consulta, entre comillas, consulta nacional, no reunía los requisitos que la Constitución marca. Tercero,
que la única persona con realmente fundamentación jurídica constitucional para poderla realizar o convocarla era el actual presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. El señor presidente electo ha dicho que pues se ha hecho mucha alaraca, que los periodistas fifís y todos aquellos que no comparten con su realización de esta consulta, si no están con él, están contra él. ¿Tú qué opinas al respecto? En la anterior ocasión comentábamos a vuelo de pájaro, muy rápidamente, que la decisión que se tomara, porque estaban en vías de llevarla a la práctica, respecto al aeropuerto de Texcoco, de Santa Lucía, o la remodelación al actual aeropuerto de la Ciudad de México, o el aeropuerto de Toluca, iba a ser, según mi punto de vista, una decisión o definición política, no una decisión económica, financiera o técnica. ¿Por qué era una definición política según mi criterio? Andrés Manuel López Obrador en su campaña tuvo como una de sus banderas que cancelaría el aeropuerto de Texcoco y convoca a una llamada consulta popular que no tiene los elementos constitucionales de la consulta popular que está en el 35 de la Constitución, el 35 constitucional. Esto es entonces que la decisión que tomó Andrés Manuel, basándose en esta opinión ciudadana o punto de vista ciudadano que no es consulta, le ha permitido socializar una definición que él ya tenía previamente desde que fue candidato a la presidencia de la República. En ese sentido, estamos ante una circunstancia que nos debe preocupar, porque violentar de una manera flagrante el contenido constitucional del 35, que ahorita vamos a diseccionar, si ustedes lo permiten, por favor, es un atentado al Estado de Derecho, pues no que procuramos restablecer o establecer el Estado de Derecho, de tal manera que la decisión que tomó Andrés Manuel es una decisión política, es un manotazo en la mesa. ¿Para quién o contra quién? Para lo que él dijo, definir de ahora en adelante, quién manda en este país. ¿Manda el poder económico o manda el poder político? Según los seguidores de Andrés Manuel y él mismo, el actual presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, dio oportunidad a una serie de empresarios en un número muy importante que históricamente, según dicen ellos, han venido marcando la pauta del trabajo, de la acción del poder público. Eso sostienen ellos. En ese sentido, él, al decidir de esta manera, deja claro que para él el poder político está hoy en quien ganó, según él, evidentemente sí la ganó, la presidencia de la República de la manera tan contundente como se vio, pero de ninguna manera legitima la decisión de cancelar de una forma unilateral el proyecto enorme de beneficio colectivo que habría de traer a México la conclusión de este aeropuerto de Texcoco. Eso en sí. ese sentido. Se dice también ahora, después de que esta consulta ha ya pasado, en días de ayer o antier, le preguntaron que si consultaría en el mismo sentido al plan que él tiene respecto al tren de Maya, al tren Maya. Y dijo que sí,
Entonces alguna periodista por ahí le preguntó que por qué no esperaba que tuviera ya la oportunidad de modificar la ley, porque él pretende modificarla, y dijo que el tiempo de 3 años es muy corto y que necesitaba de nueva cuenta, si es que se iba a hacer una consulta, hacerla en el mismo contexto que se realizó. Pero te ruego nos digas qué significa puntualmente la violación al artículo 35 constitucional. Muy bien, miren, el haber tenido el privilegio de estudiar en la Facultad de Derecho del Estado de México, Derecho Constitucional, dar clases de Derecho Constitucional durante muchos años, me permite decir que esta es una decisión absolutamente ilegal. En primer lugar, ¿qué dice la Constitución? Artículo 35. La fracción octava dice que es un derecho del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, los que se habrán de sujetar a lo siguiente. Serán convocadas las consultas populares por el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, todos sabemos, está formado por 2 cámaras, la de senadores con 128 miembros y la de diputados con 500 miembros. De tal suerte entonces que aquí se violenta la convocatoria, no la hace el Congreso de la Unión, la hace el presidente electo constitucionalmente, es cierto, Andrés Manuel López Obrador, pero dice que la convocatoria la debe hacer el Congreso. No la hizo el Congreso, la hizo una persona en lo particular, un ciudadano en lo particular. Hoy en día y hasta el último minuto del mes de noviembre, y al tomar protesta el próximo presidente de la República, deja de cumplir esa función el señor presidente actual, hoy, licenciado Enrique Peña Nieto. Y él no le pide al Congreso de la Unión que se convoque, porque hay 3 supuestos para que se convoque a la consulta popular. La debe emitir la convocatoria, ya dijimos, el Congreso. ¿A petición de quién? Del presidente de la República. El presidente de la República no convocó, convocó el ciudadano presidente electo, en su condición de particular. ¿Quiénes más pueden solicitar una consulta popular? El equivalente al 33% de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Esto es, pueden convocar 42 senadores de 122 por la Cámara de Senadores. Pueden convocar 165 diputados integrantes de la Cámara de Diputados formada por 500. Es el segundo supuesto. Y hay un tercer supuesto. ¿Quién puede convocar a una consulta popular? Los ciudadanos en el número equivalente al 2% de la lista nominal de electores. Estamos hablando de un padrón electoral más allá de 89 millones de electores. La lista nominal evidentemente reduce un tanto por ser ya el instrumento que vamos a utilizar en la elección que corresponda. Los supuestos no se cumplieron en ninguno de los términos, por lo tanto, no tiene legalidad constitucional. Ahora, ¿quién debe organizar la consulta? La debe organizar, según la Constitución, el Instituto Nacional Electoral. Él debe organizar, programar, desarrollar, computar y dar a conocer los resultados. Aquí la organizó un partido político, es decir, la organizó Morena, que no tiene ninguna facultad constitucional para
convocar, organizar, llevar a la práctica la consulta popular según la Constitución. Entonces, estamos en un escenario, decía yo, de preocupación, en tanto que si estas definiciones son el anuncio de cómo gobernará Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, habrá que estar atentos a que no se violente de manera tan flagrante la norma máxima que es la Constitución y desde luego las correspondientes leyes. Cuando habla de la consulta para el Tren Maya, él no le interesa a quién la haga, porque ya dijo que no la va a organizar el INE. Entonces lo organizará seguramente una fundación, o tal vez la misma fundación que llevó a la práctica la llamada consulta popular en los pasados días. Yo creo que el ciudadano debe estar atento, la sociedad civil, los partidos políticos, desde luego, en este caso las oposiciones, porque tiene una absoluta mayoría en las dos cámaras. Y en muchas entidades federativas. En muchas entidades federativas y en muchos municipios de la República. Así es. Ahora tampoco fue nacional. Esta república está compuesta por más de 2.500 municipios. No consultaron a más de 560. De tal manera que no pudieron todos los ciudadanos expresar su punto de vista respecto a si se continuaba o no el proyecto Texcoco. Rodolfo. Sí, en relación a lo que comenta Manuel, estoy de acuerdo. Hay algunos datos en relación a este tema. Andrés Manuel desea cancelar la construcción de una obra, no un proyecto, como lo es el de Santa Lucía. De Santa Lucía no tenemos ninguna información al respecto. Es más, acaba de salir una nota el día de hoy donde la Secretaría de la Defensa el año pasado le invirtió 1.000 millones de pesos para acondicionar la pista, la torre, etcétera, porque es un área de seguridad nacional. Ahí 2 pistas, y no es que crea la pista del nuevo aeropuerto que va aquí a donde yo vivo, aquí en Toluca. No es eso, o sea, no son 2 avenidas, son una serie de instrumentos, etcétera, y dadas las condiciones que tiene Santa Lucía, es que existe mucha, aparte de humedad, existe mucha neblina, etcétera, como aquí en Toluca, y requieren de instrumentos muy especializados, como lo tiene el aeropuerto aquí, y que llevaron años construirlo. Ahora bien, para cualquier inversión se requiere un proyecto que con un estudio de factibilidad, no nada más una ocurrencia, hazlo y adelante y lo vamos ajustando con el tiempo, ¿no? Claro, sí. No puede ser ensayo-error, definitivamente. El día domingo apareció una nota en Canadá donde 2 aviones chocan en el aire. Son 2 Cessnas, una muy pequeña que la cayó, etcétera, ya no hay más información al respecto ahí en Ottawa, y la otra que la direccionará para que aterrizara. Aquí supuestamente el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y si se construye el de Santa Lucía, pues van a tener problemas. Lo que pasa es que las gentes que acompañan al presidente electo dicen que van a hacer eso, se van a repeler, no usan o sea, no van a chocar, como chingados, ¿no, coño? O sea, que se da. Él habla latín culto, ¿eh? Sí. Bueno, espérame, son expresiones de mi tierra. Yo soy tabasqueño, no como ese hijo de su. Es un corrido, ese es el corrido de allá en la Huasteca Potosina, ¿no? El hijo de su. Bueno, en fin, si Donald Trump, que ahorita está padeciendo con las elecciones, lo bautizó como Juan Trump, pues nosotros diríamos que es Juan Poilainas, ¿no? Por sus pistolas, ¿no? O sea, entonces, no sé, como que hay la posibilidad de que él no realmente aplique el Estado de Derecho, porque él nunca lo ha cumplido, ¿eh? Siempre ha mandado al diablo a las instituciones. Él pudo haber ido a la cárcel en la administración de Fox,
porque ya había una sentencia de la Suprema Corte. Sí, por Y el ese otro dice, caso. no, por aspecto político, humano, etcétera. Y aquí, como en el deporte, el que perdona pierde, ¿eh? Ahora ya le quitó su pensión, ¿verdad? Digo, es mínimo, él gana más, es más ahora con la legalización de la droga que tiene, al igual que Cedillo, pues ya otra cosa, ¿no? O sea, business son business, ¿no? Es lo que puedo opinar al respecto. A lo demás, pues son cosas, para mi opinión, técnico. Y una declaración que hizo en una entrevista que le hicieron a José Ángel Gurría, que dijo que costaba 100,000 millones de pesos cancelar el aeropuerto, pero al mismo tiempo costaba 100,000 millones de pesos terminarlo. Yo siento que mi paisano tiene una obsesión diabólica, o sea, algo no está bien. Muy bien. Ernesto. Yo coincido plenamente con las opiniones que han manifestado y principalmente desde el punto de vista constitucional. Porque aquí yo recuerdo desde 1970 al doctor Gustavo Asprada, un extraordinario estadista, en donde en ese tiempo decía las normas y las leyes que tenemos actualmente en 1970, dice, hay que cumplirlas, hay que aplicarlas y tenemos un buen sistema jurídico en el país. Si en 1970 se hablaba de esa situación y ahora en 2018 tenemos normas que se han actualizado, pero sin lesionar el principio fundamental constitucional o el fondo de la propia Constitución, de lo que se ha hecho a través de muchos años a partir de 1917. Entonces ahora sí se está violentando la Constitución y es preocupante, como tú lo mencionas. ¿Qué se va a hacer? Es preocupante, sí, porque se está rompiendo con el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, ya lo manifestó Rodolfo también, ya lo hizo antes, en la época del presidente Fox, y ya violentó también la legalidad o el Estado de Derecho. Y fundamentalmente aquí está violando el Estado de Derecho desde el punto de vista constitucional, que es fundamental. Entonces, ¿qué podemos esperar de más adelante de querer hacer todas las cosas caprichosamente, no conforme al derecho? Esta es la preocupación fundamental que tú has mencionado y coincido contigo plenamente en ese sentido. Mi queridísimo Medolo, vayamos al partido, si me permites, al PRI, al partido de donde te has hecho y donde has sido un baluarte. ¿Qué sucede? ¿No aprendemos? ¿No se aprende? Las lecciones que ha dado la sociedad de hartazgo en el entorno de las imposiciones, como lo señaló también el propio presidente Enrique Peña Nieto. Tenemos que cambiar estructura, nombre, colores, pero parece que sus palabras, también como primer periodista, se fueron y se quedaron simplemente entrando por un oído y saliendo por otro. Pero tu opinión, como gran periodista que eres, externándolas, por favor. Con mucho gusto. Yo quisiera también comentar finalmente algo que va a lesionar, y ya de hecho las calificadoras financieras internacionales lo han expresado, su enorme preocupación por lo que está pasando con el aeropuerto de Texcoco. La paridad del peso frente al dólar, se cayó nuestro peso evidentemente. Por otro lado, la credibilidad internacional hacia México está en entredicho, de tal manera entonces que es un enorme riesgo que las decisiones se tomen de esta manera, transgrediendo la ley. Y en relación al partido, estuvo por acá la presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu. Nos reunimos en el auditorio Jesús Alcántara del PRI estatal, recibimos su mensaje y recibimos desde luego sus puntos de vista sobre qué seguía en el partido. En este momento estamos en una etapa de reflexión interna en el partido, y en función de esta etapa hemos estado participando con muchísimos compañeros y compañeras en diálogos, pero no se ha abierto una convocatoria para expresarse regionalmente, nacionalmente, territorialmente.
están pensando en llevar a la práctica la próxima Asamblea Nacional, seguramente en el mes de marzo. Sin embargo, previamente tienen que escuchar a la militancia del partido sobre cuál es el diagnóstico que se debe de tomar en consideración para los tiempos que vienen. Decía la vez pasada, sí estamos en dos criterios. Uno que dice seguir con el partido en los términos que está, con sus colores, con sus siglas, con sus tesis ideológicas, y seguirlo presentando ante el electorado y a esperar los resultados que sean menester. Por el otro no, hay quien dice, hay que transformarlo, hay que cambiarle los colores, hay que cambiarle las siglas, pero fundamentalmente también las tesis ideológicas, porque hoy en día las tesis del PRI histórico ya no son las mismas que puede tener el PRI en estos tiempos. Por lo tanto, sí es menester que se tracen tiempos, cómo, de qué y con quién, para efecto de poder determinar el futuro del partido. Hay algo básico: ¿a dónde vamos a ubicar programáticamente, ideológicamente al PRI? Si es de derecha, si es de izquierda, si es socialdemócrata, si es liberal del centro, o qué es el partido, porque esa es la oferta a la que tenemos que llevársela a el pueblo, a la comunidad. Pero qué mejor que escuchar a la gente, que ella nos diga qué partido quiere, cómo lo quiere y de qué manera quiere que sea, en función, desde luego, de seguir siendo una oposición en este momento, pero con aras de buscar la recuperación del poder democráticamente a través de la voluntad ciudadana. Eso es. Oye, cuando yo decía que no se aprende, es que las decisiones todavía siguen siendo populares. Es decir, personas que llegan y que no representan en los puestos directivos a nadie, personas que han sido inclusive en el Estado de México perdedoras, personas que no tienen una experiencia política como la tuya, con una militancia como la tuya, con una sensibilidad como la tuya, con alguien que conozca auténticamente las bases, que se identifique con las bases, sino llegan directivos que simplemente expresan palabras altisonantes y creen que con eso ya están siendo, primero, eficaces y segundo, capaces de que sus palabras tengan efecto. Yo te diría, Gerardo, y les diría a ustedes, Rodolfo y Ernesto, que esos tus comentarios que haces respecto a mi persona, existen miles y millones en el Estado de México, trabajadores leales, militantes comprometidos y que esperan de verdad una apertura auténtica para expresarse, para marcar el derrotero del partido en los próximos tiempos. Efectivamente, ¿qué dice la gente con la que hemos podido platicar? Que hay que desterrar el arribismo, que hay que desterrar el compadrazgo, que hay que desterrar el nepotismo, que hay que desterrar el grupismo, porque estas formas que hay que reconocer que han dañado al partido cuando se toman como base para seleccionar a las candidatas y a los candidatos, lo han lastimado seriamente, porque dejan a un lado a la militancia, dejan a un lado a la gente que trabaja territorialmente en su colonia, en su pueblo, en su barrio, en su fraccionamiento. Por eso concluiría diciendo nuevamente, el partido tiene que voltear a su militancia, que por cierto ya está menguada, y no podemos decir que el voto duro del PRI basta para ganar una elección, ya no basta el voto duro. Por lo tanto, sí, coincido plenamente contigo y lo comparto. Tenemos que voltear y tenemos que considerar, tomar en cuenta, por lo trascendente e importante que son, los cuadros básicos del partido, los que han luchado históricamente por las causas del partido. Y por lo tanto, el PRI
tendrá que adoptar necesariamente en los próximos tiempos la modalidad de consulta a la base militante para definir quiénes son sus dirigentes o quiénes son sus representantes para efecto de la representación popular. De otro modo, si no desterramos estas prácticas, malas prácticas que hemos señalado, no vamos a avanzar. Pero hoy estamos en un proceso verdaderamente dramático. El PRI nunca había estado en estas condiciones. Y si, por no decirlo, creemos que por obra y gracia del Espíritu Santo las cosas se van a arreglar, no es así. Se van a arreglar en la medida que haya mayor participación de la gente del partido, incluso de la sociedad civil, que exponiendo sus puntos de vista, exponiendo sus sentimientos, su sentir, pero sobre todo marcando hacia dónde quieren que el partido se trascienda y que el partido abandere. ¿Qué causas? ¿Cuáles causas? Las históricas de la Revolución Mexicana no hemos logrado concluirlas en 89 años. Siguen siendo las mismas causas para el PRI, hay que discutirlo. Hay nuevos fenómenos que tenemos que atender para efecto de poder ser una oferta positiva para la gente. Hay que verlo, yo creo que sí. Hay circunstancias y movimientos mundiales, nacionales, que están ahí en espera también de que los encaucen. Hay mucho por hacer. Manolo, como siempre, muchísimas gracias. Yo quisiera darles la palabra a nuestros queridos compañeros, pero ya nuestro productor me está ahí casi haciendo banderitas de que nuestro tiempo ha concluido. Así. Muchas gracias a ti. Si me permite, Sí, a ver, por favor. Rápida. Yo creo que cualquier partido político, principalmente de lo que menciona Manuel, que conoce perfectamente el Partido Revolucionario Institucional, debe ser un partido acorde con la realidad social actual, no con la de revolucionario. No, es una sociedad actual y debe considerarse principalmente a los que trabajan exactamente por la sociedad. Y fundamentalmente, entendiendo esto, los que trabajan por la sociedad es resolver los problemas sociales que tenemos presentes. Entonces, cualquier partido, si se dedica a resolver realmente los problemas y les da oportunidad a los que sí trabajan, entonces sí va a evolucionar y va a cambiar la presencia del Partido Revolucionario Institucional, tenga el mismo nombre o tenga otro nombre. Rodolfo, rapidísimo. Así, mira, Obama y Trump han usado los medios de comunicación actuales, ¿no? O sea, el internet, etcétera. Y nosotros, yo no he visto, honestamente, algún líder del partido que haga una exposición de motivos, ahí se queda como que no le muevas porque a lo mejor me corren, ¿no? Espérame, ¿eres o no eres? Hay que participar activamente, Oye, con respeto, pero dar respuesta pronto. Manolo querido, de verdad un privilegio siempre escucharte. No significa esto que hasta aquí quedó nuestra charla. Hay muchas cosas que tú puedes aportar a la sociedad, no tan solo mexiquense, nacional, sino internacional. Yo valoro mucho tu presencia y yo creo que cuando menos una vez al mes te vamos a estar molestando para que nos acompañes en este programa en voz alta. Con mucho gusto y les agradezco profundamente de veras esta oportunidad de comunicación, porque hay que reconocer que en el número de llamadas y en el número de comunicaciones que tenemos ya es gracias a la cobertura y al apoyo de estas charlas tan importantes. Gracias a ti, Gerardo. Rodolfo, gracias. Mi querido Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, mi querido Ernesto, gracias, Rodolfo, gracias una vez más, Manolo. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece a todos ustedes la oportunidad que nos dieron de llegar precisamente a cualquiera de los ámbitos en donde ustedes se encuentren y a través de cualquiera de los medios en donde ustedes nos visualizan. Les agradezco mucho y como siempre les deseo que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias. Soy Gerardo Viloria y les agradezco ello. Buenas noches. Muchas gracias.